Este día vamos a ver cómo nosotros hacer conexiones remotas a una base de datos que está virtualizada en VirtualBox con características de cloud, es decir, nosotros vamos a utilizar la base de datos Oracle 12c y ya está configurada. Ahora lo que vamos a hacer es cómo conectarnos a ella para que los modelamientos que hemos hecho nosotros podamos perfectamente trabajarlos en esa base. Bueno, nos vamos a VirtualBox. En VirtualBox nosotros vamos a tener esta OVA, ¿verdad? Este disco virtual, le vamos a dar a ejecutar y una vez eso nos va a aparecer esto. El usuario con el cual el superusuario que tenemos en la base se llama Oracle. Entonces lo que ustedes van a hacer, le dan clic, la clave que les he dado de la virtual, admin 123, y nos conectamos, hacemos un sign. Una vez nos hemos conectado, tenemos que de alguna manera preparar cuál va a ser la base de datos a la cual nos vamos a conectar, que dentro del contenedor, qué instancia de base de datos nos vamos a conectar. Para este caso, entonces vamos a trabajar en una terminal. En esa terminal nosotros vamos a utilizar, Oracle tiene realmente un archivo donde están contenidos realmente todos los las bases de datos que en este caso podamos tener instaladas. Este archivo nos va a preparar el escenario para que nosotros podamos trabajar con la instancia que nosotros queramos trabajar de base de datos. Nos pide el Oracle Seed, la base realmente se llama Oracle 12c, le damos Enter, entonces nosotros ya estamos preparados para hacer todas las gestiones con esta base de datos. Una vez eso, entonces vamos a entrar a SQL Plus, entonces vamos a entrar como sysdba y con ello nosotros nos vamos a conectar. En este momento la base de datos no está inicializada, entonces la instancia tenemos que inicializarla con el comando startup. Esto va a permitir que la base de datos se inicialice. Lo primero es que se cargan las estructuras de memoria a la base de datos. Una vez eso, la base de datos es montada y hasta que nos diga que la base de datos está abierta, ya está lista para ser utilizada. En este caso, ustedes ven, ya nos dice Database Opening. Eso significa que ya está abierta. Como la base de datos que tenemos está orientado a la nube, en este caso nosotros tenemos que abrir cuál es la base de datos con la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces vamos puesto el comando alter plugable databases pdb1 open, ¿verdad? Esta sentencia lo que va a hacer es que nos va a abrir la base de datos que tenemos. Nosotros tenemos un contenedor de base de datos y estas bases son bases de datos enchufables que necesitamos aperturarla para poder ingresar. Este es un cambio entre una base de datos grid y una base de datos orientada a la nube. Una vez nos diga que la base de datos ha sido alterada, nosotros pues ya tenemos abierta esta base. Nos salimos de acá con el comando exit y el siguiente paso es realmente inicializar el listener. Entonces el listener como tal, nosotros es el oyente, es cómo la base de datos se puede conectar remotamente vía un protocolo, ¿verdad? Vía el host, ¿verdad? Que tenemos y de alguna manera a través de qué protocolo. Oracle utiliza el protocolo TCP/IP y el puerto por defecto es 1521. Entonces con este comando lsnrctl vamos a inicializar el listener, si no, no nos vamos a poder conectar remotamente a la base. Una vez damos este comando, Linux va a reconocer este comando de la base de datos. Tenemos que esperar, esto puede tardar un ratito y nosotros vamos a conectarnos con la base de datos. Entonces está preparando el ambiente para que nos podamos conectar remotamente a la base de datos.
Esto es quizás una de las partes que son más delicadas en términos de base de datos. Cuando el listener no se levanta, nosotros no nos podemos conectar remotamente, solo lo podemos hacer localmente. Mientras tanto, entonces nosotros ya tenemos, ustedes pueden ver, ya se están preparando los servicios y ya nos está diciendo que el host ya está listo para que nosotros podamos, digamos, conectarnos a ellas. Todavía está haciendo algunos preparativos y nosotros luego vamos a hacer otras configuraciones. Algo muy importante es que en su aplicación, mientras se está dando esto, tenemos que siempre en el Ethernet NP08 ustedes van a tener que hacer un cambio en sus OVAs que ustedes tienen. ¿Qué es lo que realmente van a hacer? Se van a conectar ahí y una vez eso, este Ethernet NP0S8 en su máquina que yo les he proporcionado va a estar con cierta configuración. Entonces hay que modificarlo. ¿Qué van a modificar para que les pueda funcionar? Nos vamos a ir a IPv4 y en este ustedes van a tener Automatic DHCP. Ustedes van a tener previamente esto que hemos hecho, lo primero que van a tener que hacer es ponerle esta IP 10.10.50.21 con esta máscara 255.255.254 y el gateway que ustedes van a utilizar como tal, ¿verdad? 10.10.01, ¿verdad? Eso es lo que ustedes van a tener que utilizar para efecto de que realmente puedan conectarse como tal. Una vez que hayan hecho esto, le dan a aplicar y tienen que inicializar este Ethernet, es decir, le van a tener que poner off y luego le van a tener que poner on. Y tienen que verificar que esa IP es la que realmente tenemos. Una vez hagamos eso, ¿verdad? Vamos a hacer este proceso de levantar el listener. El listener no lo levante mientras usted no haya configurado su tarjeta de conexión de red, porque si no, no le va a funcionar. Una vez eso, entonces el siguiente paso es verificar que realmente tenemos esa IP. Ahí ya lo verificamos, ahora lo vamos a verificar a través de comando. Y tenemos 10.10.50.21. Entonces vamos a hacer ping a ese 10.10.50.21. Una vez eso, verificamos y perfectamente nos hace ping. Bueno, le damos control C. Vamos entonces a verificar que también la base de datos nos responda. Este es un comando que los DBAs utilizan, tnsping, y vamos a poner el dominio de la base de datos con la cual en nuestro caso es udb hora12c.udbtest. Hacemos eso y vemos que nos responde perfectamente, nos pone el host, el protocolo, ¿verdad? Y el puerto de conexión. Entonces estamos bien. Una vez eso, entonces nos vamos a ir al SQL Developer que hemos instalado en el host. Vamos entonces a crear una conexión. Le voy a poner que la conexión se va a llamar syspdb para que en efecto podamos probar que podemos conectarnos. Pero previo a esto, yo les voy a pedir que abran una del command prompt, ¿verdad? Y acá vamos a hacer ping a esa IP, ¿verdad? Que nosotros tenemos en el adaptador, es un adaptador puente. Si nos hace ping aquí, pues tenemos garantía que remotamente nos podemos conectar a esa base de datos en la nube. Una vez eso, creamos la conexión. En este caso vamos a conectarnos con el usuario sys. Si usted se conecta con el usuario sys, tiene que poner el rol de sysdba. Le vamos a poner la clave que es admin123. Si usted quiere la guarda. Y acá en el host vamos a utilizar la IP que nosotros nos conectamos remotamente, el puerto 1521, y en el service name vamos a poner la PDB a la cual nosotros nos queremos
conectar con el dominio que tenemos de base de datos. Una vez eso, le damos test. Si nos da aquí success, entonces significa que el estado ha sido exitoso. Por lo tanto, vamos a conectarnos. Una vez eso, señores, ustedes ya están listos para que puedan trabajar en su base de datos. Probemos entonces realmente si nos devuelve datos la base de datos. Y podemos ver que sí nos devuelve datos la base de datos del diccionario de base. Estamos ya listos para trabajar en esa base de datos en la nube. Una vez eso, yo puedo crear una conexión, ¿verdad? Nosotros tenemos el esquema HR y vamos a crear una conexión HR, ¿verdad? Para que en su efecto ustedes, HR es un esquema que ya viene por defecto en Oracle y le vamos a dar HR prueba. Nos vamos a conectar con HR. La clave yo ya había alterado en la virtual, es HR. A este le dejamos el rol por default y estas credenciales son las mismas, 10.10.50.21 al puerto 1521, a la pdb1.udbts.com y vamos a probar si nos podemos conectar. Nos dice que sí, le damos save y le damos connect. Nos va a pedir la credencial y vamos en la hoja de trabajo a ver el catálogo que tiene en este caso HR. Pues ustedes pueden ver, nos devuelve datos, el catálogo. Vamos a probar con una de esas tablas si realmente nosotros podemos devolver datos, registros o tuplas, y ustedes ven perfectamente tenemos datos. Aquí ya estamos listos para trabajar en la base de datos. Ustedes cuando creen el esquema, entonces en SYS les voy a recomendar creen un usuario. ¿Cómo se crea? Usted hace create user. Digamos que estamos haciendo el de hotel. Le voy a poner que es usuario hotel. Identify by. Esto es para darle una clave. Le voy a poner para facilidad hotel y voy a poner que la cuenta automáticamente esté desenllavada. Una vez eso, entonces ejecuto este comando. Tienen que garantizarse que con el usuario SYS, ahí ustedes ya tienen creado el usuario. Pero en Oracle usted no puede conectarse a la base de datos si no tiene roles o privilegios de sistema. En este caso vamos a dar grant de connect. Esto lo que me permite es conectar, alterar sesiones. Luego el de resort, ¿verdad? Y entonces aquí en este caso es para que yo pueda crear esquemas. Entonces a qué usuario se lo voy a dar? Al que acabo de crear, que se llama hotel. Entonces vamos a ejecutar este comando con acá y me dice que el grant ya fue. ¿Cómo puedo garantizarme que sí funciona? Pues sencillamente creo esa conexión. Le voy a poner hotel, ¿verdad? Hotel. Acá los credenciales son los mismos y me voy a conectar a la pdb1.udbts.com. Este es pruebo, me conecto exitosamente, lo guardo y me conecto con él. Una vez eso, aquí el DDL que ustedes hayan creado en el Data Modeler, entonces ustedes aquí lo van a colocar y lo van a ejecutar. Entonces es como que, digamos que yo creo una tabla, ¿verdad? En la cual, para efecto de ejemplo, a ver si tengo las credenciales. Entonces le voy a poner ID de tipo integer, ¿verdad? Y voy a poner descripción de tipo varchar 2 de, digamos, de 50 y vamos a vamos aquí a crear esa tabla y vamos a ejecutar el comando. Me dice que la tabla ha sido creada. Verifico si realmente
esa tabla ya está en mi diccionario. Y como ustedes pueden ver, tengo la tabla que he creado. Eso significa que he dado los credenciales correctamente y yo ya puedo trabajar en mi base de datos orientada a la nube desde un acceso remoto, y lo hemos hecho a nivel virtual por facilidad. Espero este video pues lo puedan aplicar en sus proyectos y pues hayan aprendido el modelamiento de datos en una base de datos remota, en una base de datos en el cloud, como en este caso es Oracle 12c.